para nuestro hermano Moisés. Adelante, hermano Moisés. Gracias, hermano Andrés. Gracias a Dios por darnos la vida y la salud. Gracias a su misericordia y sin duda alguna, y eso es bueno, y nos sigue bendiciendo grandemente a cada uno de nosotros, a todos aquellos que nos pudieran estar escuchando o viendo. Damos las más sinceras gracias por ese interés de estudiar más y más de la palabra de nuestro Dios. Sin duda alguna, los salmos, hermanos, amigos, son importantes porque allí encontramos mucho de la historia y sobre todo el establecimiento del reino de nuestro Dios. Hay algunos salmos que son muy hermosos, además de hermosos, importantes, porque nos hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo, muchos años que viniera a encarnarse en una forma humana. El Salmo 72 es un salmo que, así como dice el encabezado, a eso hace referencia el salmo, el reino de un juez justo. Para esto voy a permitirme leerlo primeramente y después desglosarlo no tan despacio, o sea, no tan pormenorizadamente, sino lo vamos a leer en forma de conjunto. Al principio sí va a ser unos versículos, pero después va a ser en conjunto. Dice el versículo 1 en adelante: Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y los enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará el oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaías. Hermanos, estamos ante un salmo que, según los eruditos o los exégetas de la palabra del Señor, este salmo, con este salmo se termina el segundo libro de los mismos. El segundo salmo comprende de los libros de los salmos 42 al 72, precisamente este. Este es el último del segundo libro y va unido, va muy ligado
al salmo anterior, al Salmo 71, porque a ambos, el 71 y el 72, se refieren con frecuencia a términos relacionados con la justicia y también al Mesías. Por lo tanto, se puede decir que ambos son salmos mesiánicos. Vamos viendo, hermanos, el significado del título. Dice que lleva el título de El reino de un juez justo. Y este encabezado resume el tema central del salmo. O sea, la descripción de un rey ideal que gobierna con justicia y defiende a los pobres, que trae paz y también trae prosperidad. El salmo presenta un modelo de gobierno que refleja el carácter, y aquí tenemos que ser enfáticos, el carácter de Cristo mismo, quien es el verdadero juez justo. Una última cuestión que resaltar es el que se cree que este salmo fue escrito aproximadamente cuando Salomón ascendió al trono. Es lo que se cree, ¿verdad? No lo podemos afirmar así tajantemente. Entonces, vamos, hermanos, a esta perspectiva. Vamos a ver del 1 al 4. Cuando habla, dice, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Algo, hermanos, que este salmo se puede considerar hasta cierto punto polémico. ¿Por qué polémico? Porque algunos exégetas de las escrituras consideran que fue escrito por Salomón. Y aunque corresponde en parte a Salomón, porque sí hace referencia a Salomón y lo debemos admitir, la mayoría de hace referencia, o sea, la mayoría de este salmo hace referencia al Mesías, o sea, a Cristo, con más propiedad, con más claridad. Por lo tanto, este salmo es más seguro que haya sido escrito por David, pidiendo por su hijo Salomón, para que gobernara justamente. Hay que recordar que cuando David está haciendo esto, hermano Salomón, David ya iba de bajada, o sea, estaba en el ocaso de su vida. Entonces, él está pidiendo a Dios por su hijo para que hiciera un reinado justo. Y aunque sí, te repito, hace referencia a Salomón, pues es con mayor referencia al Mesías, a Cristo, con más propiedad, con más claridad. Por lo tanto, este salmo es más seguro que haya sido escrito, lo repito, por David. Entonces, ¿pidiendo para qué? Pues es un himno real que describe, hermanos, el ideal de un rey justo, protector de los pobres, gobernante universal, pero como ya se ha mencionado, también se interpreta como una profecía mesiánica cumplida en Jesucristo. Es un texto que combina súplica, combina visión política y esperanza espiritual, mostrando cómo el poder debe ejercerse como servicio y justicia. El versículo 1 dice, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. El rey no gobierna por su propia sabiduría, sino que necesita recibir de Dios la capacidad de juzgar con rectitud. O sea, no se le puede dar el mérito al rey si no, no la recibe de nuestro Dios. O sea, la verdadera autoridad se fundamenta en la justicia divina, no en el poder humano. Por eso es que el salmista está pidiéndole cuando dice, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Ahora, a veces los salmos, hermanos, los leemos y creemos que fueron escritos para la época antigua. Y sí, en una primera instancia sí, pero también podemos sacarle provecho, hermanos, a los salmos, porque también podemos aplicar a nosotros algo de esto a nuestra vida. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer aquí, hermanos, es aprender. ¿Qué podemos aprender de todo eso que estamos leyendo hasta ahorita, estudiando hasta ahorita? Bueno, reconocer que nuestras decisiones deben estar alineadas de acuerdo a la voluntad de Dios. Siempre debemos buscar su guía antes de actuar. Y a veces actuamos
antes de buscar qué Dios nos dice o qué nos dice Dios. Entonces, aquí el salmista está pidiéndole a Dios que guíe a su hijo a que gobierne con, con, con su juicio justo, con su justicia. Entonces, en el versículo 2 encontramos, hermano, dice, Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con rectitud. Ahora, el propósito del poder es servir al pueblo. O sea, eso debería de ser. O sea, ese sería, o ese es el ideal. Debería ser el ideal de todo aquel que tiene poder, servir al pueblo, dar justicia. Pero lastimosamente no es así, hermano. La justicia se mide por cómo se trata a los afligidos y necesitados. Cuando alguien hace eso, entonces se está juzgando rectamente. Pero cuando no, hay carencia de justicia. ¿Qué aplicación podemos dar en este salmo? Bueno, examinar cómo tratamos a quienes sufren, practicar la empatía y equidad en nuestras relaciones. Porque aquí estamos viendo que el salmista se preocupa porque se juzgue correctamente. Y dice que los montes, el versículo 3 llevarán paz al pueblo y los collados justicia. La justicia del rey trae paz y prosperidad a toda la tierra, incluso a sus regiones más altas y lejanas, como son las colinas, los collados. La paz no es ausencia de conflicto. A veces creemos que, pues no tenemos problemas, tenemos paz. Pero no, hermano. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la paz es fruto de la justicia. Cuando se hace justicia, entonces hay paz. Y es lo que el salmista está pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que se le dé la capacidad de aplicar la justicia, que le dé justicia al rey para que haya paz. Una aplicación práctica es esta: promover la paz en nuestro entorno mediante actos justos, mediante actos honestos, sabiendo que la paz verdadera nace de la justicia, ¿verdad? Entonces, habiendo justicia, la paz brota por sí sola. La paz viene como consecuencia. Y es lo que el salmista se preocupaba. Por eso, sí es cierto, como lo vuelvo a repetir, el salmista se refería a Salomón, pero más que nada iba apuntado más allá de eso. Ahora el 4 dice, juzgará a los pobres del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. El rey justo protege a los pobres, defiende a los débiles y confronta a los opresores. O sea, da la cara por aquellos que quieren dañar a los más débiles. El poder se legitima al proteger a los indefensos, al resistir la injusticia. Yo tengo poder y veo que alguien me está haciendo injusto, yo debo defender a los más vulnerables. Eso es hacer justicia. Y eso es lo que se estaba pidiendo por ello. Entonces nosotros debemos ser defensores de los vulnerables en nuestra vida diaria, aunque no seamos reyes, como un rey común de aquel entonces. ¿Cómo? Pues levantando la voz contra la injusticia y apoyando a quienes no pueden defenderse. Lo que se está tratando de hacer aquí, hermanos, es de encontrarle una aplicación a los salmos, aunque, repito, este salmo es un salmo mesiánico. Ahorita vamos para allá. Ahora, esto, hermanos, el salmo, y aquí encontramos un pequeño resumen del salmo 72 del 1 al 4. Y podemos decir que el salmo es un himno real, ¿verdad? Que describe, perdón, que describe el ideal de un rey justo, protector de los pobres y gobernante universal. Pero como ya se ha mencionado, también se interpreta como una profecía mesiánica. Lo hemos dicho y lo he repetido muchas veces porque tenemos que tener muy claro esto. Y lo que ustedes pueden ver ahí en la izquierda es lo que acabo de mencionar. Se mencionan cuatro cosas: la justicia de Dios, la paz y la juzgar con rectitud, paz y justicia y defender a los pobres. Ahora, una vez que hemos entendido esto,
podemos ver que podemos decir lo siguiente, que en estos versículos se describen la permanencia. Vamos leyendo del 5 al 7. Dice así: te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Hermanos, aquí encontramos algo muy importante. Sí, aquí encontramos algo muy, muy importante. ¿Qué es esto? Bueno, en estos versículos se describen la permanencia, la prosperidad y alcance universal del reinado justo. Un gobierno que inspira temor reverente, trae paz como lluvia sobre la tierra y se extiende hasta los confines del mundo, con todas las naciones rindiéndose a él. Es por ello por lo que se interpreta como una profecía mesiánica que apunta al reinado eterno de Cristo, porque mucho de esta profecía no se puede aplicar al reino de Salomón, porque dentro de este hubo justicia, sí, sí, sí hubo justicia y paz también, pero eso fue al comienzo de la administración de su gobierno de Salomón. Sin embargo, hubo problemas e injusticia antes de terminar su reinado. El reino del cual se habla aquí va a durar como el sol, dice ahí, pero el sol de Salomón llegó pronto a su fin. Hasta los expositores judíos entendieron que esto se refería al reino del Mesías. Por otro lado, el reinado de Cristo sería diferente. Y también lo profetizó, no solamente lo profetizó David, también lo profetizó Isaías, hermanos. En Isaías 2:4 se describe la duración y alcance del reinado del rey justo. Su gobierno sería tan estable, tan duradero como el sol y la luna, es decir, eterno en este sentido. Se compara su justicia con la lluvia que desciende suavemente sobre la tierra, trayendo paz, ¿verdad? Al pueblo. Y ahí está, hermanos, dice, vamos a leer Isaías 2:4, y dice ahí, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esta es una profecía de Isaías que habla acerca del reino de Cristo. Obviamente, hermanos, allí en el Salmo 72 no se está refiriendo a un reino literal, como si se refería al reino literal de Salomón, cuando él fue rey de Israel durante el periodo del Reino Unido. No así, hermanos, el reino del Mesías. No, no sería un reino literal. Ustedes y yo, hermanos en Cristo, sabemos que el reino al que se refiere la escritura ese reino mesiánico es un reino espiritual y ese reino no es otro que la iglesia. Desde entonces apuntaba al reino espiritual de Cristo que es la iglesia. Acuérdense que dijo nuestro Señor Jesucristo, mi reino no es de aquí, ¿verdad? Aparte, aquí desde Isaías, el profeta ya está profetizando que no sería literal. Dice que iba a juzgar, hablando del Mesías, entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Dice que volverán sus espadas en rejas de oro. O sea, no iba a ser un reino bélico, ¿no? Un reino de guerra, de pelea. No iba a haber armas, no iba a haber lanzas ahí, como dice ahí el pasaje, ¿verdad? Ni se iban a distraer más para la guerra. Entonces, esto debemos entenderlo de una buena manera, ¿verdad? Dice los versículos, eh, vamos viendo. Ahora sí vamos viendo esta. Para probar, hermanos, que se enfatiza allí de los versículos 8 al 11.
Versículos del 8 al 11 dice, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Hubo un tiempo en que Salomón fue así. Tuvo tanta sabiduría que oyeron de su fama, de su sabiduría, otros reyes también poderosos. Y, y aquí habla, hermanos, en estos pasajes del 8 al 11 se enfatiza acerca de la universalidad de su dominio. O sea, su poder de este reino sería universal, ¿verdad? Y sería fuerte. El rey justo gobernará desde el mar hasta el río, abarcando toda la tierra. Los pueblos, las naciones se someterán a él. Incluso los más poderosos le iban a traer tributo y reconocimiento, aunque reconocemos nuevamente, nuevamente lo diré, que parte de este salmo está dirigido a Salomón. Y sobre todo aquí, hermanos, hay partes que sí hacen, coincide cuando se hace referencia a los reyes de Sabá, o en este caso la reina, trajo presentes a Salomón. Ahí en el primer libro de Reyes, 10 1 y 2 dice, oyendo a la reina de Sabá, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia y piedras preciosas, y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. Nos brincamos al 6 del 6 al 9 dice, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres. Fíjese bien lo que dice aquí. Dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Dice, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Ahí está, hermano. Que parte de este salmo sí se refiere a que Salomón en su tiempo practicó o trató de practicar la justicia. La misma reina de Saba lo reconoce. Y aquí en el Salmo 72 está diciendo que los reyes de Tarsis, el de Sabá y de Seba, le iban a traer presentes y dice que le trajeron presentes. Pero la idea central, hermanos, de este salmo, y en especial de esos versículos, presentan un reinado justo, duradero y universal, lleno de paz y prosperidad que apunta más allá de Salomón, hacia la figura mesiánica de Cristo, cuyo reino es eterno y reconocido por todas las naciones. Hagamos una remembranza del reinado de Salomón. El reinado de Salomón simplemente ya no existe, dejó de ser hace mucho tiempo. En cambio, hablando de esto, hermanos, de la de, de Zacarías 9:1, dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra, sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se alistarán más para la guerra. Palabras muy parecidas a las de Isaías, pero ahora dichas por el profeta Zacarías, aunque en el fondo son palabras de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí está la cuestión
de estas palabras, de estos textos que estamos leyendo aquí. Ahora, si nos brincamos un poquito, si nos vamos, no brincamos, ¿verdad? Pero si nos vamos allí otra vez al Salmo 72, vamos a los versículos 12 al 17, dice lo siguiente: porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Dice así: y de engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará el oro de Fabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Haciendo un resumen de este salmo, esos versículos presentan, hermanos, la grandeza y justicia del reinado mesiánico, mostrando cómo el rey ideal, en última instancia, Cristo, gobierna con compasión, con justicia y abundancia. ¿Cómo? ¿O de qué manera? Bueno, del 12 al 14 vemos que el rey es defensor de los débiles, del 12 al 14. O sea, libera al necesitado y al pobre que clama. Esto ya es decir mucho, hermano, porque si nosotros en algún momento hemos necesitado de Dios, si en algún momento hemos sufrido problemas, tribulaciones, entenderemos lo que eso significa. A veces leemos parte de la escritura sin entenderlo, sin entender en realidad el significado, o a veces simplemente porque no le damos el enfoque o simplemente porque no hemos pasado por una cuestión parecida a una tribulación. Pero quienes sí lo hemos pasado, cuando leemos estos pasajes, hermanos, nos conforta mucho saber que aún hoy en día, ese reino del cual se mencionó hace muchos años, aún existe, no como el de Salomón. Y ese reino es un reino justo. Y ese reino tiene un rey justo, defensor de los débiles, que libera al necesitado, que libera al pobre que clama, se convierte en protector de los indefensos, librándolos de la opresión, de la violencia. Hay personas que viven en lugares muy peligrosos, ¿no? ¿Verdad? Y hay personas que por los peligros que usted guste y manda, pero donde hay cristianos, Dios, donde hay hijos suyos, Dios siempre protege, porque esos cristianos pertenecen a su reino o son integrantes de su reino. Entonces, Él los protege como rey justo, como rey protector de los indefensos, Él los protege. La vida de los humildes es preciosa ante sus ojos. No olvidemos que el rey justo es defensor de los pobres, nuevamente lo digo, los desamparados. No gobierna para sí mismo, sino para los más vulnerables. Dice el 15: el rey glorificado y honrado. Se le tributa oro y se ora por él continuamente. Mire, hermanos, hay un pasaje, Efesios 3:21, dice: a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ven, hermano? Entonces, si este salmo está diciendo que ese rey debe ser glorificado y honrado, se le tributa ahora. No es un oro, ya repito nuevamente, literal, sino que es la honra y la gloria que se le debe dar. ¿En dónde se le debe de dar? En la iglesia, hermano. Y no lo digo yo, lo dice Pablo, los hermanos en Éfeso. Efesios 3:21. Su reinado está marcado por bendición y reconocimiento universal. Y ese reinado
tiene prosperidad abundante. Dice que la tierra produce en abundancia, incluso en los lugares más altos y áridos, donde se supone que no hay fertilidad ni nada. Bueno, ahí hay prosperidad abundante. El pueblo florece como la hierba del campo, que es símbolo de prosperidad y multiplicación. La hierba del campo. Será echado un puñado de grano en la tierra. ¿En dónde? En la cumbre de los montes. Y su fruto, dice, hará ruido como el Líbano. Y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. ¿Qué sentido tiene esto, hermano? Bueno, pues una imagen de abundancia y prosperidad bajo su reinado. Entonces, su nombre permanece para siempre como el sol, como lo dice el versículo 17. Todas las naciones lo reconocen y son bendecidas en él. Se cumple la promesa hecha a Abraham aquí. ¿Cuál? Allá en Génesis habla y dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Hermano, este pasaje, el que leímos anteriormente, Efesios 3:21, nos invita a confiar en Cristo como el Rey que escucha el clamor del necesitado, defiende al oprimido y trae verdadera prosperidad espiritual. Nos recuerda que su nombre es eterno y que nuestra vida encuentra sentido al vivir, hermanos, bajo su justicia y compasión. Sin embargo, todo esto se puede lograr solamente en el reino de Cristo, que es la iglesia. Y por eso estaba orando David en aquel entonces, en el Salmo 72. Leamos los últimos versículos, que son del 18 al 20. Dice, ya lo leímos, no vamos a dar un pequeño resumen, diciendo que los versículos 18 al 20 son la doxología final del libro. ¿Del cuál libro? Del segundo libro de los Salmos, tal como lo mencioné al principio de este estudio. Además, estos versículos cierran no solo el Salmo, sino también toda una sección del Salterio. Lo mencioné también del 42 al 72. Estamos hablando de 30 salmos que componen el segundo libro. Ya el Salmo 73 será parte del tercer libro. Entonces, pero en el versículo 18 se le da un reconocimiento, como debe de ser, reconocimiento de Dios como el único autor de maravillas. ¿Qué aplicación podemos darle prácticamente? Pues nos recuerda, hermanos, que toda obra de justicia, prosperidad y paz descrita en el Salmo no depende de la fuerza humana, ni siquiera dependía de Salomón, sino de la intervención divina. Sí, es cierto, Salomón tuvo mucha sabiduría, pero esa sabiduría no era gracias a Salomón. Dios se la dio, Dios se la otorgó. Entonces, ahí está la mano de Dios, la mano bendita de Dios en el ser humano. Y el deseo del salmista era, en el 19 dice, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén, amén. Es un llamado aquí, hermanos, por si no lo notamos desde entrada, evangelístico. ¿Qué quiere decir esto? Pues, puesto que no se refiere a un reino literal, como ya se ha mencionado, sino que a toda la tierra o humanidad reconozca la gloria de Dios. ¿Cómo es esto? Sí, recordemos que entre más personas obedezcan el Evangelio, la tierra será llena de su gloria, puesto que seremos trasladados. Cada vez que alguien obedezca al Evangelio, somos agregados al reino o somos saludados al reino de su amado Hijo, según Colosenses 1:13, donde le adoramos, en ese reino le adoramos y le glorificamos a Dios. Pero por lo contrario, entristece pensar cuán vacía está la tierra de la gloria de Dios en la actualidad. Cuán poco servicio y honor tiene nuestro Dios de parte de un mundo con el cual Él es tan generoso. Que nosotros, hermanos, como David, nos sometamos a la autoridad de Cristo
y participemos de su justicia y su paz. Bendigámosle por las maravillas de su amor redentor y usemos nuestros días que el Señor nos da y aún tenemos, predicando y orando por la difusión de su evangelio, que es el que nos lleva, es el que nos traslada al reino verdadero de su amado Hijo. Finalmente encontramos el doble amén, amén y amén. Y eso subraya la certeza y solemnidad de la petición, porque es una doble aprobación, lo cual quiere decir que es hecha con sinceridad y con solemnidad. Y finalmente el 20, hermanos, marca el cierre de las oraciones de David. Dice allí el versículo 20, aquí termina las oraciones de David, hijo de Isaí. Aunque el salmo está atribuido, ya lo dije, a Salomón, o puede ser atribuido a Salomón, se entiende que David oró por su hijo y por el reino. Y aquí se concluye esa colección. Hermanos, esa es toda lo que traía para esta tarde, la enseñanza del Salmo 72. Y gracias, hermanos, por su atención. Ojalá que esto haya sido claro, que haya sido, pues, de una manera entendible y que nos ayude a ser cada día mejores delante de nuestro Dios. Adelante, hermano.